Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a tratar un tema que a veces pasamos por alto pero que sin embargo es muy importante y es el tema del ahorro cuando hacemos algún intercambio de monedas en cualquier exchange descentralizado. Por poner algún ejemplo, los ya conocidos PancakeSwap o Uniswap. Estos consejos los vais a poder aplicar en todas las blockchains, pero algunos de ellos están centrados sobre todo en Binance Smart Chain como en la blockchain de Polygon. Y el primer consejo sí que lo podéis aplicar en todos los exchanges descentralizados, ya que en todos ellos siempre vamos a tener un icono de configuración. Por ejemplo, en Pancake lo tenemos aquí, pero si vamos a Uniswap, aquí también tenemos un icono en donde podemos configurar. Y por poner otro ejemplo, en QuickSwap también tenemos el mismo icono para poder configurar. Y básicamente estoy hablando del slippage. Muchos ya lo conoceréis, pero es muy importante, ya que aquí nosotros podemos poner un porcentaje. Por ejemplo, voy a poner un 10%. ¿Y esto qué quiere decir? Pues básicamente le estamos diciendo al exchange, en este caso Pancake, que estamos dispuestos a asumir un deslizamiento en los precios de un 10%. Me explico, yo si aquí pongo 100 BUSD para intercambiar por USDT, tal y como están los precios, yo debería obtener con estos 100 BUSD 99,4 USDT. Sin embargo, al tener el slippage al 10%, le estoy diciendo a Pancake que yo estoy dispuesto a recibir como mínimo 90,44 USDT. Como veis, esto prácticamente son $10 menos que corresponden al 10% de slippage. Entonces, en la mayoría de estos exchanges, cuando entramos, por defecto nos sale un slippage del 0,5%. Pero mi consejo es ponerlo lo más bajo posible. En este caso voy a poner 0,01%. Vamos hacia atrás y como veis, por estos 100 BUSD le estoy diciendo a Pancake que como mínimo quiero recibir 99,47. Como veis, el valor es prácticamente el mismo que nosotros deberíamos recibir por hacer este intercambio. Por supuesto que no siempre vamos a poder poner el slippage lo más bajo posible, porque esto va a depender de cuánta liquidez haya en este par de monedas. Por ejemplo, BUSD y USDT tienen mucha liquidez dentro de Pancake, por lo que yo sí que puedo hacer un intercambio al 0,01 de slippage. De hecho, es muy importante revisar siempre el impacto en el precio, ya que como veis aquí es de menos de 0,01. Esto quiere decir que puedo poner aquí 0,01 de slippage y realizar este intercambio sin ningún problema. Y ya no digamos si estamos intercambiando cantidades mucho más elevadas, ya que ahí las diferencias son muy grandes y aquí sí que es mucho más importante tener muy presente el slippage y ponerlo lo más bajo posible. También, por supuesto, va a depender del token que queréis intercambiar, ya que muchas veces estamos comprando tokens recién salidos o que tienen poca liquidez, y en ese caso no nos queda otro remedio que subir el slippage incluso por encima del 10%. De todos modos, esto no es recomendable a no ser que estéis muy convencidos de comprar ese token. Si sin embargo elegimos otras monedas que no tengan tanta liquidez, pues en ese caso sería cuestión de ir probando, ya que aquí el impacto, como veis, es de un 1%. Si intento hacer este intercambio seguramente me dé error, pues en ese caso lo aconsejable es ir subiendo el slippage poco a poco hasta que nos deje realizar el intercambio. De esta manera estaremos ahorrando bastante, sobre todo si hacemos muchas transacciones. Bien, y el segundo consejo es en cuanto a las comisiones que pagamos. Y primero nos vamos a centrar en cuando hacemos algún intercambio de monedas estables dentro de Binance Smart Chain. Ya que si estamos utilizando, por ejemplo, PancakeSwap o mismamente AppSwap, nosotros cuando hacemos un intercambio, vamos a verlo ahora, de monedas estables, voy a poner aquí 500 BUSD, pues estamos pagando por este intercambio la cantidad de 1,25 BUSD en forma de comisiones. Entonces, si queréis hacer intercambios de monedas estables dentro de Binance Smart Chain, os recomendaría que utilizaseis el protocolo de Acryptos, que básicamente es un protocolo de bóvedas en donde se puede hacer farming de manera automática, ya lo hemos visto en otros vídeos, pero dentro de Acryptos, si pinchamos aquí, tienen una sección llamada Stable Swap. Bien, pues aquí nosotros vamos a poder hacer intercambio de monedas estables sin prácticamente pagar ninguna comisión. Por ejemplo, vamos a hacer el mismo intercambio de 500 BUSD por USDT y si lo hacemos con Acryptos estaremos recibiendo 499 USDT y si lo hacemos en cualquier otro exchange estaríamos recibiendo entre 1,5 y $2 menos por el mismo intercambio. Ya no digamos si queremos intercambiar cantidades muy elevadas, vamos a poner aquí 10.000 BUSD. En este caso estaríamos recibiendo 9.998, pero si lo hacemos en algún otro exchange estaríamos recibiendo prácticamente $50 menos. Eso sí, dentro de Acryptos
También muy importante seleccionar el porcentaje de slippage, que como veis por defecto sale el 0,5, pero aquí nosotros tenemos que poner 0,01 para en efecto recibir prácticamente lo que deberíamos recibir. Y dentro de criptos podemos hacer intercambio de estables, ya sea BUSD, USDT, DAI o USDC. Podemos hacer un intercambio entre todas ellas con las mismas condiciones. Y en cuanto a intercambios de cualquier otra moneda que no sea estable, tampoco quiero deciros que no utilicéis PancakeSwap, porque realmente nosotros utilizando estos exchanges y pagando estas comisiones también estamos favoreciendo a que todo el ecosistema funcione bien dentro de las diferentes pools de liquidez. De todos modos, si queréis ahorrar con las comisiones, también tenéis la opción de este exchange llamado BSwap, que ya en su momento lo hemos revisado en este canal hace unas semanas, pero en ese momento nos habíamos centrado exclusivamente en las farms, que la verdad es que siguen dando unos resultados muy buenos, pero centrándonos en el tema del ahorro dentro del exchange, aquí de media se van a pagar menos comisiones que en la mayoría de otros exchanges. Y al mismo tiempo las comisiones que pagamos nos las devuelven todas o prácticamente todas en su token nativo BSW. Como veis, yo aquí puedo hacer ya un reclamo de estas monedas y esto me lo devuelven por hacer intercambios en este exchange. Entonces vamos a hacer una prueba para ver las diferencias. Vamos a intercambiar por ejemplo BUSD por la moneda Cake y vamos a poner 500 BUSD. En este caso estaríamos pagando de comisión $0,99, pero luego ellos nos devuelven esta cantidad del token BSW que equivalen a prácticamente 0,50. Entonces sacamos de conclusión de que por este intercambio estamos pagando aproximadamente $0,50. Si sin embargo hacemos el mismo intercambio, por ejemplo en Pancake, aunque esto sucedería en prácticamente cualquier otro exchange, pues estamos pagando un total de $1,25. Por lo que en BSwap nos estamos ahorrando por el mismo intercambio la cantidad de $0,75. Y todo esto hablando de estas cantidades, ya que como os dije antes, si lo hacemos con cantidades más elevadas, la diferencia en la comisión será mucho mayor, ya que por $10.000 estamos pagando más o menos 10 de comisión y si lo hacemos en cualquier otro DEX estamos pagando 25. Aquí el ahorro ya corresponde a $15. Así que si no conocíais BSwap os recomiendo ver el vídeo que os comentaba, os lo dejaré aquí arriba a la derecha. Es este de aquí y al mismo tiempo si vais a hacer farming en esta plataforma, también si queréis agradecer al canal os dejo un enlace en la descripción de este vídeo. Y por último, en cuanto a la blockchain de Polygon Matic, también si queremos hacer intercambios de monedas estables o de Bitcoin y de Ethereum tenemos la opción de hacerlo a través de la plataforma de Curve.fi, ya que aquí nos sucede lo mismo, ya que prácticamente no estamos pagando comisiones por hacer los intercambios. Por ejemplo, si hacemos un intercambio en cualquier DEX, como puede ser QuickSwap de USDC por DAI, aquí por 1000 USDC me cobran $3 de comisión y estoy obteniendo 995 DAI. Sin embargo, si lo hacemos en Curve por los mismos USDC, obtenemos 998. Esto es más de $3 de diferencia por el mismo intercambio. Y como os indicaba, dentro de Curve podemos hacer intercambios entre todas estas monedas, DAI, USDC, USDT y luego los Bitcoin y Ethereum sintéticos que operan en la blockchain de Polygon. Así que nada más, si estos consejos os han servido de ayuda, agradecería debajo vuestros me gustas y también si vosotros conocéis algún otro método o algún otro exchange en el que nos salga más barato hacer intercambios, agradecería también que lo dejaseis escrito en los comentarios. Así que nos vemos en próximos vídeos. Un fuerte abrazo a todos. Chao.